Adelante, Vero, por favor. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos por estar aquí el día de hoy. Vamos a iniciar ya la dinámica de trabajo de esta sesión. ¿En qué nos quedamos la sesión pasada? Básicamente iniciamos apenas el proyecto, empezamos a dar nuestros primeros pasos. Por ahí les dejé una asignación en particular que tiene que ver con la plataforma web. No se preocupen si no la lograron terminar. Sobre la plataforma web vamos a estar trabajando básicamente en la última sesión. Así que en esta sesión vamos a estar ya trabajando directamente con el software, ¿ok? Porque como les comentaba, apenas dimos nuestros primeros pasos. Por ahí también les envié un ejercicio, ¿sí? Para que ustedes se fueran acercando ya hacia la creación de sus proyectos, empezaran a dejar la dinámica de organización, pero por supuesto que hoy voy a seguir comentándoles y explicándoles acerca de cómo trabajar con estas herramientas con IA en Atlas. Así que no se preocupen. Vi que ya varios de ustedes me mandaron su asignación, se los agradezco muchísimo, pero en relación a la de la web, no se preocupen, sí, poco a poco vamos a ir trabajando lo que tiene que ver con la plataforma web, ¿ok? Así que voy a compartir, no sé si alguien quiere hacer algún comentario, a lo mejor algo de la parte de la experiencia que vivieron ahorita con este pequeño ejercicio o con la plataforma web. No sé si alguien quiere compartir. Yo, doctora, tengo una pregunta. Ahorita que Adelante, empecé a hacer el adelante. ejercicio. Lo empecé a hacer con el software directo y no con la plataforma web. ¿Está bien o lo tengo que hacer todo con No, está plataforma? bien. De hecho, el producto final, ¿sí? Va a ser un proyecto en Atlas T, ¿sí? Con bastante avance del análisis de contenido, ¿sí? Entonces, va a ser sobre la plataforma Windows, perdón, sobre la plataforma Windows. Ahí va a estar el proyecto que ustedes van a exportar y que ustedes me van a enviar, ¿sí? Entonces, va a ser un proyecto chiquitito, pero que tenga básicamente todas las características de un trabajo de reflexión de ustedes sobre el uso principalmente de las herramientas con IA en la investigación cualitativa, particularmente el análisis, ¿no? Cualitativo. Así que plataforma Windows. Me interesa mucho que ustedes conozcan la plataforma web, principalmente para que identifiquen, ¿verdad? Si va a ser funcional o no la plataforma web para ustedes y en qué situaciones, ¿sí? Porque yo al final se los voy a comentar al final del curso cómo veo yo la plataforma web y para qué la considero funcional y para qué no. ¿Ok? Entonces, solamente quiero que ustedes Sí. se acerquen, conozcan y traten de replicar inclusive el ejercicio o los ejercicios que yo les deje, que traten de replicarlos en la plataforma y ya me platican cómo les va. ¿Sí? Adelante, Liz. También otra pregunta. Entonces, por Sí. lo que leí en el ejercicio uno, nosotros vamos a elegir nuestro tema. Sí, ustedes La van a primera. elegir su tema, ustedes van a buscar sus artículos, ustedes van a trabajar su propia investigación con el tema que ustedes seleccionen. Y si Sí, la es quiero una seguir pequeña práctica trabajando nada más. sobre una tesis que ya entregué, pero como que me quedé con como que no sé si supe utilizar bien la inteligencia artificial o no, y le quiero dar una segunda oportunidad a la inteligencia artificial. ¿Puedo seguir trabajando con mi Por tesis? supuesto, tú puedes seguir trabajando con ese proyecto si quieres, ¿sí? No. Con ese proyecto, con esa idea que tú ya desarrollaste bastante en esa investigación. Claro que sí, le puedes dar continuidad, si así lo deseas. Adelante, Mirta. Mirta, pero es que veo aquí la mano levantada, dice Mirta. ¿Sí? Parece que no. ¿Alguien más quiere participar? Sí, doctora, No. yo A ver, adelante, Mirta, sí. solicitándole por favor si nos pudiera compartir ese archivo del que están hablando, ya El que yo no lo ejercicio, tengo. Sí, ¿sí? del ejercicio, por favor. Si alguien lo tiene ahorita a la mano, me hace el favor de compartirlo aquí en el chat, ¿sí? Así voy avanzando, ¿sí? Ahí voy a agradecer si alguien me hace el favor de enviarlo. Ahorita se lo enviamos, Ahorita lo Mirta. comparto. Sí, muchísimas gracias. Y vamos avanzando, ¿ok? No se, les digo, no se estresen tampoco por el proyecto ahorita, sí estrésense al final porque es el producto que se les va a solicitar para de este curso, ¿sí? Bueno, vamos a recapitular tantito lo poco que logramos avanzar en la sesión pasada. Les comentaba, este análisis de datos cualitativo va a tener una característica y su característica es que es un análisis basado en relaciones. Punto. Análisis basado en relaciones. Si ustedes hacen un análisis cualitativo o pretenden hacer un análisis cualitativo
en el cual van a hacer una presentación de categorías de análisis de manera aislada, porque ustedes piensan que a lo mejor analizar una categoría de un tema me es suficiente para poder yo acercarme a la comprensión del problema, están un poco equivocados. Recuerden que este tipo de análisis tiene que ver con el cómo, el por qué, ¿no? ¿Cómo y por qué? Entonces, para poder contestar a esas preguntas, necesitamos identificar el qué, que son los componentes, ¿sí? Del tema y analizarlos en total relación. Y dijimos, vamos a trabajarlo en Atlas T con estas herramientas con inteligencia artificial. Entonces, creamos nuestro proyecto y yo les comentaba que cuando ustedes van a crear el proyecto, van a asignar siempre nombre corto, lo más genérico posible, porque esto apoya muchísimo el momento en el cual están trabajando con todos los elementos visuales. Les comentaba, una vez que ustedes ya crean su proyecto, van a estar ya en el interior de la interfase del proyecto Atlas T y desde aquí van a poder ustedes cargar o agregar todos sus documentos directamente desde aquí, desde el proyecto, ¿sí? Esta es la interfase de Atlas T en la plataforma Windows. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Simplemente agregarlos, inicio, agregar documentos y desde esta sección ustedes van a agregar documentos de Word, documentos en PDF, imágenes, videos, ¿sí? Audios, van a crear su documento de texto tipo Word y también van a poder crear un documento de tipo geográfico que ahora se los voy a mostrar. Ya en la sesión pasada, nosotros ya habíamos agregado algunos de estos documentos. Solo quiero hacer unos breves comentarios sobre nuestros documentos. Es importante que ustedes verifiquen, porque esto es real. Aquí les estoy mostrando imagen, audio. Es importante que ustedes verifiquen que sus documentos tengan un formato adecuado para trabajarlos en Atlas T, principalmente los PDF, ¿sí? Cuando estamos trabajando una revisión de literatura particularmente, porque trabajamos con muchos PDF y muchos PDF tienen problemas en el formato, ¿sí? Algunos PDF, de hecho, son artículos que fueron escaneados, documentos que fueron escaneados. Entonces, realmente son imágenes, no son archivos de texto, ¿sí? Pero pensamos que son archivos de texto. Entonces, a veces la herramienta nos marca error desde que estamos agregando los documentos o nos puede pasar lo siguiente, que cuando ustedes codifiquen, en lugar de ver el discurso que están codificando, como lo voy a hacer yo ahorita, que voy a seleccionar un segmento, en lugar de que ustedes vean en esa codificación, voy a crear una cita libre, vean el discurso, ¿sí? Sobre la cita, que es lo que está pasando aquí. Yo si me posiciono sobre la cita, logro ver el contenido de ese segmento, es decir, logro ver la cita, ¿sí? Que dice, este estudio valora la contribución, es exactamente lo mismo que yo seleccioné. Y si se dan cuenta, ya este documento me está presentando una dificultad. Vean cómo aparecen, ¿sí? Las partes donde hay un acento, aparece un símbolo en medio, ¿verdad? Entre la letra y la siguiente letra y donde debería de estar un acento. Entonces, ya este documento, y si se dan cuenta, aparecen como que unas líneas en blanco en la selección que yo hice. Esto significa que el documento tiene problemas en el formato desde su origen. No es un problema de Atlas T, es un problema en el formato desde su origen. Voy a ir ahorita a mostrarles otra herramienta. Yo todavía se las voy a ir mostrando rápidamente, pero sí quiero que vean algunas cuestiones que tienen que ver más con el formato. En el caso de la codificación que hice hace un momento, se ven algunos problemas en el formato. No me está afectando en otros, ¿no? Como por ejemplo aquí en otras herramientas, yo logro ver, leer bien los conceptos, ¿sí? Salvo este, ¿no? Pero logro ver la mayor parte de los conceptos. El problema, miren, cuando hay acentos, miren, claramente se ve cuando hay acentos, no se ve la última letra, no se ve. El problema aquí es que cuando yo quiero codificar esto, ¿cómo va a aparecer el código?
como geografía, ¿sí? ¿Cómo va a aparecer el código? Como compresión. ¿Sí? Entonces, no está apareciendo el concepto correcto porque el software no está logrando leer bien el contenido. ¿Qué tenemos que hacer? Asegurarnos de que el formato sea el correcto. Pueden ingresar todos los documentos, pueden solicitar una visibilidad de los datos a través a lo mejor de este tipo de herramientas como conceptos, simplemente verificar que el formato esté bien y que yo pueda leer todo. Si el formato no está bien, busquen estos softwares que nos permiten el cambio de formato para ver si logramos recuperar estos datos. Entonces, es muy importante que ustedes verifiquen todo esto desde un primer momento, porque si ustedes no lo hacen al principio, sí, al final se van a topar con muchos problemas, ¿ok? Entonces, platicamos acerca de que es importante ingresarlos, los documentos desde el principio, ¿verdad? Y trabajar con la organización, que es el primer concepto que yo le socialicé en la diapositiva el primer día, la organización. Y les comentaba en la sesión pasada que hay dos niveles, digamos, que yo aplico normalmente cuando hago una investigación en Atlas, un análisis en Atlas, que es que primero, como parte de esta organización, reviso que yo no tenga duplicidad de documentos. Si tengo duplicidad de documentos, voy sobre el documento, clic derecho y elimino. También si veo que mis documentos tienen una extensión muy larga, que yo no lo recomiendo, voy, me posiciono sobre el documento, clic derecho y renombro. ¿Sí? Puedo colocarle un ID si quiero a mis documentos para que ni siquiera aparezca el título o puedo dejar palabras claves que me permitan recordar el contenido del documento, ¿sí? Entonces, ya eliminé lo que no requiero, ya renombré los documentos que tienen una larga extensión en el nombre. ¿Qué más puedo hacer como parte de esa dinámica? Si en un momento dado yo elimino un documento, en automático se altera la Se ve numeración de que los no pide otra cosa. pierdo un número, ¿sí? Por aquí a No ver me me pidió parece, nada. ¿sí? Que están hablando, ¿sí? En automático pierdo la secuencia en la numeración. Y si pierdo la secuencia en la numeración y deseo tener todo organizado, traten de procurar que esto esté organizado desde este primer momento. Entonces ahí es cuando voy a hacer doble clic, voy a regresar a mi administrador, voy a seleccionar todos mis documentos en donde a lo mejor me falta un número y voy a ir a herramientas y aplicar renumerar los documentos. Entonces ya me van a quedar todos totalmente organizados, ¿verdad? En orden en el interior del software. Y también les comentaba que es importante como parte de esa dinámica de organización que ustedes trabajen en una proyección, ¿sí? Sobre su propia investigación. Una proyección. ¿Qué significa esto? Que si yo sé que voy a hacer un análisis, ¿verdad? En el cual yo voy a requerir hacer un comparativo, genero la condición. Si yo sé que tengo un análisis que voy a hacer y que mi elemento principal o mi guía principal es mi pregunta de investigación, analicemos la pregunta y a partir de la pregunta organicen sus documentos. ¿Sí? Por ejemplo, en el ejemplo que tenemos de, valga la redundancia, en el ejemplo que tenemos en Atlas Team, ¿verdad? Ahí necesitamos saber perspectivas, dice, perspectivas de expertos y de no expertos, ¿no? Entonces, como yo sé que necesito comparar esas perspectivas, genero la condición que me va a permitir hacer ese comparativo, que sería la creación de grupos de documentos con expertos y de grupos de documentos de no expertos, ¿no? Entonces, vamos a organizar nuestros documentos a partir del criterio que nosotros necesitemos o de la necesidad de análisis que tenemos en esta investigación, ¿sí? Para esto, yo les comentaba, simplemente seleccionan ustedes los documentos que necesitan en un grupo, los arrastran y les asignan un nombre. Crean y ya van a ver sus grupos de documentos como los están viendo aquí. Entonces, ya los documentos están organizados a partir de mi necesidad de análisis. Si ustedes están trabajando una investigación empírica, ¿sí? Que tiene una base teórica, yo siempre recomiendo dejar todo en el mismo proyecto. Y eso es lo que yo les decía la sesión pasada. Todo lo van a concentrar en el mismo proyecto. Yo a veces no entiendo, o más bien sí entiendo, que hay investigadores que necesitan
trabajar primero una etapa de su proyecto, hacer un corte y después continuar. Entonces, a veces lo que hacen es crear proyectos para cada etapa o aspecto que van a involucrar en el análisis. Por ejemplo, un proyecto para la revisión de literatura, generan un proyecto para el análisis de las observaciones, un proyecto para el análisis de las entrevistas, un proyecto para el análisis de los journals. Entonces, crean proyectos para cada tipo, inclusive de instrumento, ¿sí? Esto es algo que yo les decía, pues yo mejor les recomiendo que concentren todo dentro del mismo proyecto, pero que generen dinámicas de organización, que en este caso es lo que yo les mostré hace un momento. En el administrador de documentos, selecciona los documentos que necesitas, todas las observaciones, déjalas en un grupo, todas las entrevistas, déjalas en otro, todos los journals, déjalos en otro, para que al momento de tú analizar tengas básicamente una claridad, ¿sí? De lo que estás haciendo, de lo que estás viendo y de lo que estás encontrando principalmente, de manera totalmente organizada. Y recuerden lo que dije desde el primer día, metodología es orden, ¿sí? La organización procura una transparencia en los datos y esto nos facilita todo el proceso de análisis. Ahora, una vez que ya ustedes están totalmente organizados, ya pueden empezar a codificar, pero antes de eso, yo les recomiendo que ustedes creen los memos y es importante que comprendan para qué van a servir esos memos, ¿sí? Vamos a crear memos, vamos a ir a inicio, crear entidades y aquí dice crear memo. Activamos esa herramienta y ustedes van a entrar, van a ver esta ventanita que dice crear un memo. Un memo es una hoja en blanco, punto. Una hojita de papel en blanco, imagínenlo así, véanlo así, ¿sí? Pero es una hoja de papel en la cual yo voy a recuperar datos de extremo interés, de extremo interés. ¿Qué sería de extremo interés en mi investigación? A ver, pensemos y vamos a trabajar entre todos aquí. Denme ideas, ¿no? ¿Qué sería este dato de extremo interés en una investigación empírica? Ahí a ver quién desea participar. Lo pueden dejar aquí en el chat o también pueden Una comentar. categoría, una subcategoría o el conjunto de grupos de de categorías y subcategorías. Fíjate que esto es muy interesante y muy bueno. Sí, yo puedo dejar dentro de un memo el descriptivo de mis categorías, como bien lo dijiste, de mis subcategorías o de mis componentes de categoría. Esto es importante y esto tiene que ver con un memo en particular que se denomina memo metodológico. ¿Sí? En el memo metodológico yo voy a dejar todos los elementos que tienen que ver con la metodología y entre ellos está precisamente el descriptivo de mis categorías o subcategorías de análisis. Adelante, Diana. Hola, buenas tardes. Buenas Un, tardes, ¿sí? un memo podría ser también los objetivos generales, porque ya ves que siempre los necesitamos. Yo al menos en el ejercicio que hice una hojita con preguntas de investigación, objetivos para tenerlos a la mano. ¿Eso podría ser un memo o no? Totalmente, Diana. Ok, Totalmente. Es gracias. más. Yo son los memos, este memo que tú estás mencionando de preguntas de investigación, yo lo recomiendo ampliamente en una investigación empírica, ¿sí? Pero recomiendo no precisamente que concentren todas las preguntas en un solo memo. Recomiendo dos tipos de memo que se van a vincular con esto. Uno, el memo proyecto de investigación, donde van a dejar ustedes el descriptivo de su proyecto. ¿Sí? Es decir, el título, las preguntas, los objetivos, los supuestos o hipótesis cualitativa, ¿sí? Y una muy breve mención, pero así fugaz, ¿no? De la metodología. Creen su memo proyecto de investigación. Pero además, creen memos por cada pregunta de investigación, que es lo que tú decías, Diana. Creen memos por cada objetivo. Creen memos por cada supuesto. ¿Sí? Estos memos les van a facilitar la vida y la existencia.
al final del proceso. ¿Por Una, qué? Porque si yo tengo un memo, perdón, sí, alguien iba a comentar algo. perdón, tengo una pregunta. ¿Cuál sería Sí. la diferencia de tener un memo a tenerlo en un PDF? Porque yo, por ejemplo, los integré en un PDF. ¿Qué ventajas me da? ¿Qué integraste en el PDF? ¿La descripción del proyecto o las preguntas? ¿Me escucha, Diana? Ah, creo que es el audio, ¿verdad? Que te está fallando un poquito. Sí, en un PDF lo dediqué para del proyecto. Creo que sí, es que tengo un poquito mala conexión ahorita. Sí, Diferencia entre el memo y el PDF, en tenerlo en un PDF. Bueno, sí. Bueno, creo que no se... si tú tienes, sí se escuchó, sí se escuchó. Si tú tienes el descriptivo de tu proyecto en un PDF, simplemente agrégalo al proyecto y no hay ningún problema, ¿sí? Pero yo recomiendo más que tengan esos descriptivos, que tengan esas preguntas, que tengan esos objetivos en memos. Porque a lo largo del proceso, si tú identificas, por ejemplo, algún dato que te va a permitir dar respuesta a la pregunta de investigación uno que tú tienes en un memo específico sobre eso, inmediatamente vas a dejar el dato. Inmediatamente. No vas a estar básicamente buscando datos al final que te apoyen a responder la pregunta uno. No, inmediatamente cuando tú lo identifiques, lo resguardas, como quien dice, en tu memo pregunta de investigación 1. ¿Sí? Entonces yo recomiendo que sí tengan el descriptivo, si lo quieres tener en un PDF como un archivo normal, no hay ningún problema, pero preferentemente ten todos tus datos dentro de memos, mucho más memos para cada pregunta y para cada objetivo. Ahorita les voy a mostrar esto a lo que me estoy refiriendo con el proyecto de ejemplo que tengo aquí en Atlas T, sí, y ahorita voy con ustedes. A ver, permítame, porque sí es que tengo activo el memo, así que voy a cerrar un tantito y les voy a mostrar lo que pueden hacer con el memo y por qué es importante que creen ustedes los memos desde un principio. Ahora, ¿qué memos recomienda Atlas T? Vaya, desde Atlas T, ¿sí? Memo diario de investigación, memo metodológico, concentrando todo lo que decías por ahí, Liz, ¿no? Todas las cuestiones metodológicas y memo analítico, ¿sí? Para el procedimiento de análisis que van siguiendo dentro del software. ¿Qué otros memos se recomendarían? En lo personal, desde la experiencia, memo, proyecto de investigación, que es el descriptivo del proyecto, ¿sí? Memo de cada pregunta, memo por cada objetivo, memo por cada supuesto, en un trabajo de investigación empírico, ¿sí? Investigación empírica. Pero si yo estoy trabajando, por ejemplo, una revisión de literatura, ¿qué memos ustedes me recomendarían a mí? Además de los que ya mencionamos. Ideas. Por ahí alguien, Vanessa dice, me Un parece que está memo por en cada pantalla. documento, o sea, un memo del título de cada documento, del objetivo general de cada documento. Sí, puede ser, sí. Para una revisión de literatura yo sí puedo aplicar memos sobre cada documento. Ahora, ¿qué recomiendo en un memo sobre cada documento? Que coloquen ahí alguna cita o citas que consideren ustedes importante resaltar en su análisis, porque recuerden la base misma, el origen mismo de los memos. Eran mensajes muy importantes, urgentes, ¿sí? Eso es un memo, o sea, cuando pensamos en memo, en su origen era eso, era un mensaje urgente. Es decir, las cartas sí, no se llevaban el mensaje, pero algo que urgía, que las personas supieran, ¿no? Sobre algo, conocieran sobre algo, era un memo que tenías que enviar y esto significaba urgente, ¿no? Entonces lo mismo pasa con Atlas D. Lo mismo, ¿para qué vas a utilizar un memo? Para recuperar datos de extremo interés. Si es una revisión de literatura,
Ahí voy a agradecer que estén pendientes de sus audios, por favor. Si es una revisión de literatura, ¿qué pudiera ser importante? Un memo sobre las contribuciones de estos artículos que estamos identificando en estos artículos. Un memo sobre los vacíos o intersticios que estamos identificando. Memo de las líneas de investigación que estamos vislumbrando ya desde el análisis. Entonces, para todo aquello que ustedes consideren relevante, que pueda llegar a tener un impacto en su análisis, creen memos. No hay una cantidad específica de memos, no. Pueden crear todos los que ustedes quieran. Ahora, si hablamos sobre el documento, recuerden recuperar, a lo mejor del artículo, recuerden recuperar citas que sean muy importantes en su contenido, que les esté dando una riqueza desde el contenido, ¿sí? Porque recuerden que también tenemos los comentarios, y ahorita voy a hablar de los comentarios, pero vamos a terminar con la idea de los memos, ¿sí? En este proyecto de ejemplo, ya hay muchos documentos y aquí hay algunos memos que ya fueron creados. Como pueden ver ustedes, dentro de estos memos están los memos analíticos, que son los de los ciclos de inspección, ciclo, primer ciclo, segundo ciclo, tercer ciclo, ¿sí? Están los ciclos, son memos analíticos, ¿verdad? Está el diario de investigación, está el descriptivo del proyecto, ¿sí? Hay un memo que nos está recuperando datos de la revisión de literatura. Hay memos metodológicos, ¿sí? Hay un memo con la guía de entrevista, ¿sí? Entonces, ustedes pueden crear todos los memos que ustedes quieran. Memos sobre el marco conceptual, ¿sí? Todos los memos que ustedes quieran. Ahora, aquí hay un memo que dice pregunta de investigación 1, PI 1, ¿sí? Yo creé ese memo PI 1. ¿En qué me va a apoyar? Voy a abrir el memo PI1. Ya aquí ya tiene, de hecho, algunos datos. Si me hace el favor, creo que era Vanessa, algo así, de retirar esa línea que dejó marcada en la pantalla, se lo voy a agradecer muchísimo. ¿Sí? Porque a mí que me molesta un poquito. Entonces, ¿qué ocurre con estos memos? Yo ya creé mi memo con la pregunta de investigación 1, que ustedes pueden colocar aquí la pregunta, literal, coloquen su pregunta, ¿sí? Ahí la pueden colocar. Además de colocarle PI1, ¿no? Coloquen la pregunta completa, ¿sí? Ustedes cuando están haciendo su análisis de contenido, que es lo que yo les voy a mostrar en un momento en Atlas Team, a lo mejor identifican en un artículo una cita demasiado importante, ¿sí? Demasiado importante. Que ustedes dicen, wow, ¿no? Esta es una contribución de estos autores y a mí me va a aportar muchísimo en mi revisión de literatura, ¿no? O dicen ustedes, wow, esta cita me apoya, ¿verdad?, a reforzar mi respuesta a la pregunta de investigación 1. Entonces voy a ir a mi explorador, que es el que está aquí, voy a Memo, busco mi Memo PI1, que es este. Lo voy a seleccionar y lo voy a arrastrar hasta la cita que quiero recuperar. Entonces, ya que ya dejé una relación entre el documento, la cita y el memo, ¿sí? Aquí está. Pero yo recomiendo que además de dejar esa relación que sí va a ser visible en las redes, yo vaya directamente a la cita, la copio, la voy a marcar nuevamente, copie yo la cita, vayan hasta su memo PI1 y peguen esa cita ahí. Seleccionar, copiar y pegar. Esa es una opción, una estrategia. ¿Qué es lo que están viendo? Están viendo las citas, ¿verdad? Con su referencia, es decir, de dónde proviene esa cita. Y nos dice, esta cita particularmente proviene del documento 2, es la cita 12 que se ubica en la página 2 del documento de BAR. ¿Sí? Entonces, a lo largo del proceso, tú no solamente vas a ir recuperando algunas citas teóricas que te van a permitir dar respuesta a la pregunta PI1, sino que a lo mejor, me voy a ir a este icono que dice insertar, a lo mejor te encuentras
una cita de los datos empíricos, es decir, de la entrevista, ¿sí? Y tú dices, estas citas me están permitiendo o me van a permitir dar respuesta a esa pregunta uno, ¿sí? Entonces yo ya recuperé dato teórico, ya recuperé dato empírico y a lo mejor por ahí te encuentras con alguna imagen que tú dices, esta imagen me puede apoyar, ¿verdad? También a dar respuesta a esa pregunta. Entonces voy, inserto, busco la imagen, ¿sí? La vamos a buscar dentro de la computadora, del equipo. Voy, inserto, ¿verdad? Y vamos a ver un ejemplo ahorita. Entonces, aquí les voy a mostrar un ejemplo. Este es un ejemplo en el cual hubo una integración de citas teóricas, de citas empíricas, ¿sí? Miren, aquí está, aquí hay ya muchos datos y además se integró una imagen. Ya con ese dato teórico, dato empírico, la imagen, yo ya puedo dar respuesta a mi pregunta de investigación. Esto es muy recomendable porque yo ya voy trabajando de manera ordenada. Metodología es orden. Voy trabajando de manera ordenada, de tal manera que cuando yo llegue a ese punto en el cual tengo que dar respuesta a mis preguntas de investigación, me voy al memo PI1, que para eso voy a ir a inicio, administrador de memos, busco el memo PI1. Aquí está, lo abro y ahí es a donde voy a encontrar muy buenas ideas para dar respuesta a mi pregunta PI, ¿sí? Entonces, por esto es importante la creación de los memos desde un primer momento, ¿sí? ¿Alguna pregunta sobre la creación de estos memos? ¿No? Ok. Todo claro, Entonces, ¿qué voy a de? Perdón, ¿iban a comentar algo? todo claro. Solo una pregunta, doctora. Yo estoy revisando ahorita en la web el Atlas, pero no me aparecen esas opciones, lo que usted tiene arriba. No sé si es normal o es que tengo algo mal configurado. En la web, en la web sí te aparece la posibilidad de insertar citas. Lo que pasa es que en la web no aparece como aparece aquí, que dice insertar. En la web Mm, solo aparece un icono que es como un bubble de esas bolitas que vemos de comentarios, ¿no? Eso es lo que te aparece. Entonces, pero ahí haces clic y puedes insertar la cita, ¿sí? Son iconos que no perfecto. tienen nombre. ¿Sí? Ok, Pero velos entonces, explorando y si está la posibilidad de ingresarlo. Ahora, si no lo puedes ingresar directamente desde el icono insertar, puedes hacer lo que yo hice también, seleccionar, copiar y pegar inmediatamente. El punto de esto es que esa acción sea inmediata. ¿Sí? No esperen hasta el final para que ustedes y pensar, ¿cuál era la cita, no? Que yo dije que me podía ayudar a responder mi pregunta de investigación, ¿no? ¿En qué documento estaba? Sí, no. Inmediatamente, cuando vean algo importante, recupérenlo en un memo. ¿Sí? Adelante, Virginia. Sí, Virginia, adelante. Creo que no nos escucha, ¿verdad? Ok, bueno, o no, creo que no se dio cuenta que tiene levantada la manito. Bueno, entonces recuerden, el memo es para recuperar datos de extremo interés, ¿sí? Pero también están los comentarios, ¿sí? Voy a cerrar un poquito aquí para que platiquemos de los comentarios. ¿Dónde aplico yo comentarios? Me voy al nombre del proyecto, clic derecho, puedo editar un comentario. ¿Qué puedo dejar en el comentario del proyecto? Recuerden el descriptivo de mi proyecto. Eso lo puedo dejar aquí. Puedo dejar el descriptivo de mi proyecto. ¿Ok? Y cierro. También puedo dejar comentarios sobre documentos uno por uno. ¿Qué puedo dejar en ese comentario? Si es un artículo, la referencia, puedo dejar hasta el resumen. Esto me apoya Marta Isabel muchísimo. Álvarez Romero ¿Sí? no está disponible en este momento. Por ahí, disculpen, ajá, ok, si apagan los audios, por favor.
Eso en el caso de documentos. Si es una transcripción de entrevista, yo les recomiendo que en formato de comentario dejen lo que ocurrió durante la aplicación e implementación de implementación de la entrevista. ¿Qué ocurrió? ¿Sí? Porque recuerden que en las investigaciones, en la mayor parte de los reportes, tenemos que nosotros dejar una sección sobre limitaciones del estudio. Entonces, si yo guardo o dejo en formato de comentario todas esas limitaciones, al final simplemente las voy integrando y redacto mi apartado de limitaciones del estudio. ¿Sí? Entonces, esto tiene mucho que ver con proyección. Piensa qué vas a necesitar al final y genera la condición desde un primer momento, ¿ok? Entonces, eso puedo dejar sobre el formato de comentario de mis documentos. También puedo dejar comentarios sobre mis grupos de documentos. Disculpen, por ahí hay personas que están jugando con la pantalla, si me hacen el favor, ¿sí? De respetar un poco la labor que estamos haciendo y si es posible, limpien la pantalla. Sí, en lo personal les comentaba que sí me molesta un poco tener estas líneas aquí porque además no nos permiten ver bien, ¿sí? Entonces, ahí les agradeceré. Una Sí. pregunta. Adelante. Sí, yo estoy trabajando en la versión web, pero mi pregunta es si vamos a trabajar también en esta versión que es la de escritorio, porque muchas, pues de lo que usted nos está mostrando, no lo pude realizar en la versión web. Entonces, y digo, y quiero bajar la versión de escritorio, pero me lleva a otra, siempre a la versión web. Entonces, no sé qué pasa si no me estoy metiendo bien al link y no puedo bajar la versión de escritorio. Y mi pregunta Sí. es si vamos a trabajar en la versión de escritorio o solamente en la de la web. De hecho, lo comenté al principio, el producto que van a entregar es desde la plataforma Windows o Mac. Desde esas dos plataformas va a ser el producto, si según el sistema que ustedes tengan. La plataforma web se les proporcionó una actividad el día de ayer, pero no van a entregar un producto sobre esa plataforma. Solamente quiero que la revisen, que la analicen, porque ustedes están viendo ahorita las acciones que pueden hacer con la plataforma Windows, que son las mismas que en Mac, y quiero que simplemente sepan cuál es el alcance de la plataforma web. ¿Ok? Entonces, el ejercicio de la web es nada más para que tengan un acercamiento, vean, conozcan la herramienta y al final hablaremos de un comparativo entre las diferentes plataformas, ¿sí? Pero el producto va a ser desde Windows o Mac, ¿sí? Entonces, yo puedo bajar la versión de escritorio, así que ya, aunque ya haya bajado la de la web. Sí, sí, claro que sí. Solicitas la licencia de escritorio para Windows y Mac, claro que sí, ¿sí? Y vamos a hacer lo mismo. La gratuita, La o sea, como gratuita, sí, ya la tengo la gratuita. gratuita, ahora la solicito de escritorio, pero no me permite porque siempre me lleva a la versión web. No, pero si no, no te tiene por qué llevar a la web, ¿sí? Lo que recomiendo aquí es que ingresen directamente en la página de Atlas D a la sección donde aparece Windows, Mac. Recuerden que por ahí dice el demo de Windows. No, cuando ustedes ingresan solicitan la licencia, van a ver una cuenta. Dentro de la cuenta aparecen los iconos, el icono de la web de Windows y Mac. Entonces van a descargar directamente desde el icono. No les tiene por qué llevar a la web, les va a llevar a la descarga del archivo para poderlo instalar dentro del equipo, ¿sí? Pero es dentro de la cuenta de Atlas T con la cual ustedes solicitaron la licencia, ¿sí? Ah, Adelante, Diana. gracias. Sí, una pregunta. Mi licencia ya se venció porque yo lo descargué un poquito antes del curso. He hecho otro correo y lo trato de instalar en la misma máquina y que creo que no me deja. ¿Tengo que instalarlo en otra computadora a fuerza para la versión con otro correo? Te No. creaste otro correo e hiciste Sí, la solicitud desde el otro correo. Te recomiendo, si no te está permitiendo la carga, la descarga, te recomiendo que desinstales el anterior, muy bien, correcto. ¿sí? Lo que Lo hice vas fue a agarrar otro desinstalar. navegador como para ver si me daba chance ahí porque Sí.
Sí, 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 porque tienes que utilizar, sí, diferentes correos. Los alumnos Muy bien. lo aplican mucho, sí, esta estrategia de que con otro correo solicitan la licencia y sí Mm, la pueden cargar. De hecho, la mayor parte de las veces ni siquiera tienen que desinstalar la anterior bueno, inmediatamente. ¿Sí? muy A lo bien, mejor y lo voy a también intentar. tendrías que verificar eso, de ver si en esta solicitud y el intento de descarga, a ver si ya está activa. Ok. Sí, la No tiene nueva, que ver, verifícala. perdón, no tiene que ver con que sea el mismo, la misma persona, ¿verdad? Y el mismo celular, el número de celular que lo asocia a uno. No. No, 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 pero más bien, más sí tiene que ver con los equipos, pero te comentaba, generalmente, más bien tiene que ver con la cuenta, tiene que ver con la cuenta que tú estás registrando, ¿sí? Así que si no fue con la misma cuenta, sí te tiene que estar permitiendo la descarga, pero si hay una licencia instalada, no te lo va a permitir, ¿sí? Entonces tendrías que desinstalar la anterior e instalar la nueva, ¿sí? Muchas gracias, así lo haré. No, no, por Gracias. nada. Vamos, Reinaldo. Hola, doctora Verónica, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Eh, Tengo una duda. Yo ya sabe que hace un rato estoy utilizando Atlasti, pero Sí. siempre es como aprender y aprender cosas nuevas. Yo tengo mis documentos y muchos de ellos están marcados con ese punto amarillo que veo que también usted tiene. Al darle clic a esos documentos, algunos no, o sea, algunos solo muestran el resumen, otros, o sea, otros están como que vienen con, no sé si fallados como tal. Y claro, hay unos que sí se muestra en la imagen PDF normal y sí lo abre, pero no sé si tenga que ver con la calidad del archivo, el tipo de revista o por qué algunos vienen como, o sea, no te aparece el documento PDF como tal. ¿Qué punto? El puntito que está aquí sobre el documento, Sí, sí, sí. ese punto es el comentario. Clic derecho, Ah, ok. editar comentario, es el Yo- comentario. Ese punto solamente tiene que ver con los comentarios, ¿sí? Que tú estás Porque dejando sobre el documento. en mi caso creo que como los metí, o sea, los metí manual normal, creo que por defecto me generó comentarios, pero que yo no puse. O sea, de hecho veo que son como la dirección web de cada uno de los PDFs. Entonces, bueno, creo que puede pasar eso, ¿no? Es como una Es cosa. extraño, es la primera vez que escucho que es la dirección web del documento, ¿sí? Hay ocasiones, por ejemplo, aquí en esta. Si en este comentario tú estás viendo la referencia, pero porque la referencia se ingresó. Sí, sí Sí. se ingresó la referencia, pero no porque hubo una carga automática. La única manera en la cual pudiera haber una carga automática en Windows de documentos con Ah, los comentarios es porque a lo mejor tú trabajaste en la web y allá sí desde Paper Search los ingresaste, es decir, le agregaste el comentario con la referencia y está bajando automáticamente con sus comentarios. ¿Sí? ok. Solamente así. Si no, a lo mejor es algún defecto, a lo mejor de la misma licencia, habría que analizar cuál es la fuente de eso que tú estás observando. ¿Sí? Bueno, sí. Gracias. Ok. No, 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 por nada. Entonces, bueno, yo les comentaba, estamos hablando de los comentarios a diferencia de los memos. Memos ya quedó claro que es información extremadamente importante con posible impacto en los resultados, las conclusiones, la discusión. ¿Sí? Estamos ahorita en comentarios. Los comentarios son más descriptivos de la entidad. Es decir, me describen el contenido del documento, me describe el contenido del proyecto. Si yo voy a dejar un comentario sobre mis códigos, ¿qué tendría yo que dejar aquí? El descriptivo del código, lo que comúnmente se denomina como la descripción operativa del código, es decir, lo que el código significa en el contexto de mi trabajo, no de otros Pau trabajos de ya mi sabe, ya está de mi trabajo. confirmada. ¿Sí? Aquí voy a silenciar igual a otra persona. Ok, entonces voy a dejar el descriptivo de mi código. ¿Qué voy a dejar entonces en el descriptivo del memo? Eso, de qué es el memo, ¿no? Si yo digo, tengo un memo que es sobre la codificación de inspección,
O sea, ¿cuál es el contenido del memo? Eso es lo que voy a dejar en el comentario. Si tengo una red que dice marco conceptual, hago un descriptivo del contenido de la red. Entonces, los memos son más descriptivos y, perdón, los comentarios son más descriptivos y los memos son para recuperar a lo largo del proceso datos con extremo interés, de extremo interés para mi análisis, ¿ok? Entonces, ya está la organización totalmente dada, ¿ok? ¿Qué hacemos ahora? Entonces ya vamos a empezar a codificar, ¿sí? Vamos a empezar a codificar. Podemos seguir tres estrategias. Puedo codificar manualmente utilizando herramientas de búsqueda rápida y también utilizando herramientas con inteligencia artificial, ¿sí? Entonces, vamos a ir ya a nuestra dinámica de codificación. En este caso, ya me salté, ¿verdad?, al proyecto de ejemplo. En este caso, tenemos ya una organización. Vamos a trabajar el segundo concepto de su servidora, inducción o deducción en el análisis del contenido. Entonces, vamos a ir sobre los grupos o los documentos que queremos analizar. Vamos a ir a análisis y en análisis van a encontrar todas las herramientas de búsqueda rápida y con inteligencia artificial. Herramientas de búsqueda rápida, búsqueda de texto, reconocimiento de entidades nombradas, análisis de sentimiento, conceptos, minería de opinión, frecuencia de palabras, ¿sí? Codificación de grupo focal. Herramientas con inteligencia artificial, codificación de la IA, codificación intencionada de la IA, resúmenes de la IA y en buscar y codificar hay otra herramienta que se llama conversacional de la IA o IA conversacional. ¿Sí? Esas son todas las herramientas que hay para codificar en Atlas D. Si ustedes quieren hacer una codificación manual sin utilizar a lo mejor estas herramientas, en ese caso van a ir al interior de sus documentos. ¿Sí? Este ya está trabajado y está codificado, pero van a ir al interior de sus documentos. ¿Qué es lo que van a hacer? Leer línea por línea, ¿verdad? Identificar algún segmento de interés. La primera pregunta dice, ¿cómo definirías un estilo de vida sostenible? Y aquí dice, es aquel que entonces selecciono el segmento que me interesa, clic derecho y voy a ir a asignar el código. Yo sé que este segmento me está hablando de definición de estilo de vida sostenible. Definición, estilo de vida sostenible. ¿Sí? Ahorita lo voy a corregir porque se me fueron mucho los dedos. ¿Sí? Estilo de vida sostenible. ¿Ok? Sostenible. Ese es el código que yo quiero dejar, ¿verdad? Estilo de vida sostenible. Si el código no está dentro de mi proyecto, que es lo que estoy viendo, no está, lo activo. Si ya hay algún código aplicado y yo digo, bueno, esta definición, además de hablar de estilo de vida sostenible, habla de bienestar, etcétera, etcétera, busco el código, ¿sí? Ahorita vamos a aplicar este que dice felicidad, lo aplico, ¿sí? Sobre el mismo segmento. Pero si no tengo idea verdaderamente de qué código puedo aplicar, ahí sí voy a buscar una herramienta, utilizar la herramienta de inteligencia artificial que es muy rápida, aparece en esta misma ventana y se llama sugerencia. Doctora ¿Sí? Vero, no Adelante. estamos viendo, no estoy viendo al menos yo su pantalla, no sé los compañeros. ¿Nadie ve mi pantalla? Ahí sí me Sí, dicen. sí está visible. Lo único que Sí la A ven. mí sí, sí la veo, pero porque me salí y acabo otra vez de entrar y la pude ver, pero al principio no la veía. Ah, bueno, entonces a lo mejor, bueno, sí, a lo mejor Diana iba a tener que volver a regresar. Si a lo mejor es algo más, sí, que tiene que ver con el Zoom. Ok, No tanto acá como. Perdón que te interrumpa, doctora, pero nada más, Adelante. si dejas de compartir y vuelves a compartir porque te marcó aquí un refresco raro el Zoom, no sé si sea de tu internet. Sí, ahí voy, Vuelves a puede ser, compartir, por sí. favor, Sí, voy a compartir. para la interrupción. Ahí está. Ya, ¿ven? Espera un momento. Diana, ¿ves? A ver, ya deben de ver la pantalla, Ya se compañeros. ve.
Sí, Ya sí se se ve, ve, ya creo. se ve. Ahora Sí, sí, ya se ve, sí se ya, ve, sí ya se se ve. ve. Perfecto, perfecto, ¿ok? Bueno, entonces les comentaba, pueden ir a esa sección que dice, ahorita voy a ahorita asignar código para regresar a la ventana, que dice sugerencia. Esta es la primera herramienta con IA que tienen ustedes inmediata para apoyarles en una codificación manual, ¿sí? Que si no tengo idea del código que yo puedo aplicar, voy a sugerencia y me va a mostrar eso, la sugerencia de códigos. Esto quiero que lo vean bien, voy a traerla aquí en medio. Quiero que vean bien esto, porque me dice, me presenta códigos como impacto, responsabilidad colectiva. Si ustedes quieren, pueden aplicar alguno de estos códigos. Si se dan cuenta, algunos vienen con un ID de color, otros no tienen ID de color, otros me muestran este signo de más. ¿Qué significa esto? Esto significa que este código particular que dice bienestar humano no se encuentra dentro de tu proyecto, ¿sí? Es un código que te está sugiriendo la IA y que si requieres aplicarlo, lo tienes que activar, ¿sí? Los otros códigos que tienen esta barrita aquí con el puntito, estos códigos son códigos que ya están dentro de tu proyecto, ¿sí? Simplemente vas y activas el que tú requieras sobre ese segmento. Recuerden que practicábamos en la primera sección, que es un código, es un concepto que estoy utilizando para de alguna manera encapsular el contenido de un segmento. Me permite una identificación más rápida del contenido de esas líneas. Entonces, estoy asignando aquí algunos de estos conceptos que ahora ya se conocen como códigos y ya quedó codificado ese segmento manualmente, ¿sí? Recomendación que yo doy cuando ustedes están trabajando aquí manualmente. Miren, aquí están los códigos que nosotros acabamos de aplicar. Aquí están, ¿sí? Recomendación cuando están trabajando manualmente. Recuerden que ya aplicaron el primer concepto que les di, organización. Estamos trabajando con el segundo, inducción, de manera manual. Y el tercer concepto que mencioné es interacción, relación. Me voy a adelantar muchos pasos porque aquí yo puedo trabajar parte de la interacción entre los datos cuando estoy trabajando manualmente. ¿Cómo trabajo esa interacción? A lo mejor veo relaciones entre estas dos citas, selecciono, arrastro y dejo la relación. ¿Qué relación estoy observando? Bueno, a lo mejor aquí se discute, se explica esto, se expande la explicación, se critica, se contradice o puedo crear un nuevo tipo de relación. Ustedes dejen la relación que están observando, ¿sí? Ahí está. Selecciono, arrastro, dejo relación. Si quiero dejar con uno que está mucho más abajo, creo el origen del hipervínculo, me voy a la otra cita y digo, créame el destino del hipervínculo y yo quiero dejar aquí que esto es una contradicción, ¿sí? Entonces ya dejé relaciones en el interior del mismo documento. Si quiero dejar relaciones con otros documentos, abro más entrevistas. Si quiero dejar relaciones con mi teoría, abro mis artículos, ¿sí? Voy a este icono y le digo, muéstrame en una nueva pestaña, a lo mejor a la derecha. Manden ustedes a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, los documentos. El punto es que podamos leer todo lo que tenemos aquí, ¿sí? Entonces ya vamos a poder ver todos nuestros documentos, ¿sí? Y voy a poder trabajar un comparativo, voy a poder relacionar, ¿sí? La teoría, el dato teórico que tengo en el artículo con los datos empíricos, ¿no? A lo mejor yo digo, o veo aquí, que entre esta definición de estilo de vida sostenible y esta otra hay una contradicción. Vamos a dejarlo, ¿sí? Aquí este dato empírico se relaciona con este dato teórico. Esto permite expandir la explicación que da el teórico aquí. Dejo la relación. Estas relaciones se van guardando en el interior del software y al final son una maravilla porque prácticamente el análisis ya lo tengo bastante avanzado. Digo, esto que estoy haciendo manualmente, donde digo,
esta cita se relaciona con esta porque aquí hay una contradicción, no es que se me vino así de repente a la mente, es porque estoy leyendo el dato, es porque me estoy dando cuenta que verdaderamente hay una contradicción y la estoy dejando. Eso quiere decir que ya estoy dando muchos pasos en ese análisis. Y todo eso me lo va a mostrar una red, me lo va a mostrar una tabla de concurrencias más adelante, ¿ok? Entonces ya dejé, ya codifiqué manualmente y además ya dejé algunas relaciones entre todos estos documentos, ¿sí? Pero si ustedes quieren avanzar rápido en su codificación, ¿qué van a hacer? Van a ir directamente hasta sus grupos de documentos, análisis, y vamos a aplicar las herramientas, ¿sí? Voy a trabajar de manera inductiva primero, porque recuerden que la esencia de la investigación cualitativa es inductiva, ¿ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Vamos a trabajar de manera inductiva, ¿ok? Vamos con conceptos. Vamos a trabajar con las herramientas con IA y sin IA. Esta es una herramienta que tiene inteligencia artificial, sí la tiene, ¿sí? Pero oficialmente no está declarada como una herramienta con inteligencia artificial, ¿sí? Es una herramienta de búsqueda rápida, ¿ok? Entonces, digamos que cuando se crearon estas herramientas no era el boom de la inteligencia artificial, ¿sí? Ahorita todas las que tienen inteligencia artificial dice IA, 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 ¿no? Bueno, ¿qué es lo que ven ustedes? Es el resultado de la herramienta de búsqueda rápida, conceptos, ¿sí? Te muestra los conceptos más sobresalientes a partir de los discursos y principalmente identificados a partir de la frecuencia, ¿sí? Entonces, me va a mostrar lo más importante en el discurso. Vamos a retirar o a ocultar datos que no nos interese mostrar, a lo mejor, ¿no? De esta red. Entonces, yo quiero ver qué es lo que estos sujetos están comentando sobre el concepto vida, ¿ok? Sobre el concepto comportamiento, pero voy a iniciar con vida. Entonces, aquí voy a ver todo lo que comentaron sobre vida. Miren, está hablando de estilo de vida. Entonces, a lo mejor me conviene crear un código estilo de vida o el código vida. Directamente desde aquí, desde esta parte, esta sección, ustedes pueden activar el código vida directamente desde aquí, inmediatamente. Yo siempre he recomendado a todas las personas que llegan a los webinars que abran esta identificación en una nueva ventana para que vean mejor, que está muy chiquitito. Para que vean mejor, para que puedan analizar esta identificación y desde aquí pueden ir activando sus códigos. Y ya que ustedes están aquí, porque si ustedes se dan cuenta, al yo activar el código vida sobre estos segmentos, eso quiere decir que yo ya estoy dentro del código vida. Y si ya estoy dentro del código vida, me conviene, para adelantar este análisis, me conviene relacionar las citas. ¿Qué relación hay entre esta y esta? Aquí voy dejando todas las relaciones, como por ejemplo se justifica, expande, critica, soporta. Voy dejando toda mi reflexión desde aquí. ¿Ok? Conceptos. Este resultado de conceptos se va a ver en una nube de conceptos lista y en un mapa de árbol de conceptos. En común les digo siempre, ¿qué tienen en común? En común es que los tres elementos visuales te muestran los conceptos más sobresalientes a partir de la frecuencia. Y recuerden lo que dije en la primera sesión, la frecuencia es importante porque me permite la identificación de los patrones y los patrones son la materia prima del análisis cualitativo final. Si no hay patrones, no hay análisis cualitativo final. Si no hay frecuencia, no hay patrones. ¿Sí? Y recuerden que la frecuencia tiene representación nominal y numérica. Esto lo tienen que recordar siempre. Acuérdense de mí cuando hagan un análisis cualitativo y repitan esa frase, esa idea, ¿sí?
La frecuencia me permite identificar patrones. Los patrones son la materia prima de mi análisis cualitativo. ¿Sí? Sí, lo que yo voy a estar analizando en relación son los patrones. Si no hay, ¿sí? Patrones, no hay análisis cualitativo. Si no hay frecuencia, no hay patrones. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Identificar la frecuencia en su representación nominal o numérica. Nominal si es cualitativo, ¿no? Entonces, yo puedo exportar todos esos elementos visuales y desde aquí, desde conceptos, yo puedo obtener mi codificación inicial, porque inmediatamente yo puedo ir y codificar esos segmentos. Inmediatamente, entonces ya tengo mi codificación inicial, mis primeros códigos, ¿sí? Algo que a mí me gusta, me agrada mucho, ¿no? De la herramienta de conceptos es que yo la puedo aplicar sobre documentos uno por uno, sobre grupos de documentos, sobre códigos y sobre grupos de códigos. De tal manera que si yo en mi codificación inicial encontré que vida es un concepto importante, sobresaliente en este estudio, entonces voy y ahora me dirijo al código vida. Selecciono código, busco vida, ¿verdad? Y me voy a ese código. Y ahora puedo ver exactamente lo que se comenta sobre vida. Se habla de la comunidad, necesidades, del consumo, del alimento, ¿sí? De cambios, de servicios. Entonces, ya puedo ver de qué hablan, ¿no? Los actores, ¿no? Cuando están utilizando o mencionando el concepto vida. O qué hablan cuando se refieren al estilo de vida, ¿no? Entonces, yo puedo ir seleccionando aquello sobre lo cual quiero ver, ¿no? Una nube de conceptos. Eso fue conceptos, herramienta de búsqueda rápida para aproximación inductiva. Otra herramienta que pueden utilizar para esa codificación inicial de carácter inductivo, sin inteligencia artificial, pero con inteligencia artificial, ¿no? De las originales, es minería de opinión, ¿sí? Minería de opinión es similar, digamos, ¿no? A conceptos en cuanto a que te permite identificar conceptos sobresalientes a partir de la frecuencia, pero también los subconceptos vinculados a ellos, es decir, el contexto en el cual se aplica el código. Repito, el contexto en el cual se aplica el código. Eso es muy importante porque yo puedo obtener códigos muy específicos desde un primer momento en mi codificación inicial. ¿Ok? Por ejemplo, aquí, miren, aquí está muy bien porque me está mostrando dos gráficos del mismo concepto. ¿Por qué? Porque esta herramienta, minería de opinión, te va a mostrar básicamente el resultado de dos herramientas: frecuencia de palabras y análisis de sentimiento. ¿Sí? Por eso ven gráficos con dos colores, verde y rojo. Nos está diciendo que están hablando del concepto vida de manera positiva, de manera negativa. Y cuando hablan del concepto vida de manera negativa, hablan de vida cotidiana, de vida sostenible, vida sustentable. Sabemos que no es lo mismo. Entonces, si ustedes se ubican sobre el gráfico, van a poder ver exactamente lo que las personas comentaron y directamente desde aquí pueden asignar nuevos códigos, directamente. ¿Sí? Y cerramos ya la herramienta. También la puedo aplicar sobre documentos, grupos de documentos, códigos, etcétera. ¿Ok? Bueno, esa fue la otra herramienta para análisis inductivo. Por ahí estoy escuchando, disculpen este ruido, ¿sí? ¿Cuál es la otra herramienta para una codificación de carácter inductivo? ¿Sí? Vamos a ir a frecuencia de palabras. Frecuencia de palabras también es similar a conceptos. La única diferencia es que conceptos me está mostrando sustantivos, mientras que frecuencia de palabras me muestra la frecuencia de todas las palabras, incluyendo todas las partes del habla: artículo, adjetivo, adverbio, ya saben, ¿no? Sustantivo. Pero si ustedes quieren una identificación mucho más puntual, van a herramientas y aquí aparece partes del discurso.
Aquí van a seleccionar solo lo que desean ver, puros verbos. Quiero ver cuáles son los verbos más importantes que se mencionan aquí. Esta herramienta puede ser muy importante principalmente para personas que se enfocan mucho en análisis de contenido, de análisis del discurso, Diana, ¿no? Personas que trabajan en lingüística, en lenguas, por eso es funcionalísimo para mis alumnos de idiomas, ¿sí? Traducción también para mis alumnos de idiomas, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ellos trabajan mucho este tipo de análisis que tiene que ver con la lingüística, con las diferentes partes del habla, ¿no? Entonces, es una herramienta bastante específica. Ustedes pueden pedir aquí en el umbral que les muestre los verbos más sobresalientes a partir de la frecuencia. Lo mismo, pueden aplicar la herramienta sobre documentos, grupos de documentos, códigos y grupos de códigos. ¿Sí? Y esa fue la otra herramienta de carácter inductivo. Me parece que por aquí había alguna pregunta. Unas preguntas, voy. Em, Estoy bajando para ver por aquí. Así no se preocupen, si se tiene que retirar. Usar la nube de palabras como argumento o fuente y colocarla dentro de un artículo. Sí. ¿Para qué la puedes utilizar? La nube de palabras o los diferentes elementos visuales de conceptos de frecuencia de palabras y de minería de opinión les pueden servir para justificar códigos de carácter inductivo, que es lo que estamos haciendo aquí. No soy yo quien dice que el concepto vida es importante. No soy yo quien dice que el concepto tal es importante. La frecuencia lo está indicando. ¿Sí? Y eso quiere decir que los sujetos lo están reconociendo como algo importante dentro de la experiencia que están viviendo, ¿sí? Y sintaxis, sí, por supuesto, en sintaxis también, análisis sintáctico, claro, para todo eso sirve. Todo lo que tiene que ver con la lingüística sirven estas herramientas, ¿sí? Déjeme ver si había alguna otra preguntita por aquí. Ah, no. Ok, bueno, continuamos. La otra herramienta que yo recomiendo, bueno, no precisamente que la recomiende, pero créanme que es es el hot ahorita, ¿no? En los chats de Atlas T, en soporte de Atlas T, y a mí me llegan muchas de esas preguntas que tienen más que ver con la funcionalidad del software, es eh, codificación de grupo focal. Codificación de grupo focal, miren, como tal, no les codifica de la manera en la cual lo estamos viendo. No. Lo que hace es que te permite identificar los participantes en una entrevista. ¿Sí? Todas las intervenciones, el entrevistador y el entrevistado. Entonces, si ustedes quieren separar esto, porque recuerden que las diferentes herramientas de Atlas T trabajan análisis de contenido. Si yo como entrevistadora hablo muchísimo en la entrevista, más que mi entrevistado, Atlas T, las herramientas van a estar analizando lo que yo dije. No me es conveniente eso. Por lo tanto, puedo separar, ¿sí? Estos datos. ¿Ok? Si me permite nada más un momentito, voy a responder una cuestión aquí. Sí, a ver, permítame un momentito.
Les pido disculpas, pero Mercado Libre y tuve que bajar corriendo, ¿sí? Bueno, entonces estábamos aquí. Les comentaba que esta herramienta de codificación de grupo focal va a hacerme esa distinción entre lo que yo mencioné y lo que mencionaron mis participantes. Esto es bueno porque les decía que es como que la pregunta ahorita, no dentro de los chats, porque los investigadores quieren saber cómo pueden separar las preguntas de las respuestas para hacer un análisis mucho más eficiente, ¿no? Para ellos. Entonces, voy a activar la herramienta y me pide que yo identifique el patrón que tengo de organización de los datos. ¿A qué se están refiriendo? A que vamos a ir y vamos a seleccionar el patrón. Por ejemplo, el patrón es entrevistador, dos puntos. Entrevistado, dos puntos. Entonces es el patrón 1. Hay otro patrón que tiene aquí arroba entrevistador, arroba entrevistado. O ustedes a lo mejor tienen un patrón de organización específico, lo seleccionan. Yo tengo el patrón 1 en esas entrevistas, próximo, y me está identificando todos los participantes que hay aquí. Por ejemplo, yo voy a excluir estos que están en inglés porque yo tengo entrevistas en inglés y en español y voy a dejar solamente, le voy a pedir que me identifique lo que me contestó el entrevistado. Es decir, quiero ver todas las respuestas en un documento, ¿sí? Y le digo código. Entonces ya lo codificó, quiere decir que va a haber un código con el nombre entrevistado donde van a estar todas las respuestas. Vamos a buscar ese código entrevistado. Tiene que aparecer, aquí está, miren, ahí está. Hay 49 citas porque ahí están las respuestas de todas las preguntas, de todos los documentos que están en ese grupo de documentos. ¿Sí? Si ustedes quieren tener códigos por pregunta, con las respuestas por pregunta, entonces yo les recomiendo que en su documento, por ejemplo, en la entrevista, vayan, activen el formato edición y este es el entrevistador, no me interesa la pregunta, pero sí me interesa la respuesta. 1. Esta es la respuesta a mi pregunta 1. Esta es mi pregunta 2 y esta es mi respuesta a la pregunta 2, ¿sí? Esta es la 3 y allá tengo mi respuesta a la pregunta 3, ¿sí? Entonces, de esta manera les recomiendo que vayan ustedes, ¿no? Etiquetando sus entrevistas de tal manera que cuando apliquen codificación de grupo focal les va a mostrar todas las respuestas, ¿sí? Por cada pregunta. Entonces, esto es muy conveniente cuando queremos dejar fuera todo el discurso que nosotros mismos emitimos como entrevistadores, ¿sí? Esa es codificación de grupo focal. Como yo les decía, te permite identificar a los participantes, pero una vez que tú identificaste a ese participante, vas a ir ahora al código y vas a aplicar las herramientas de análisis para tú identificar códigos de aquí. Entonces ya te aparecen los códigos que tienen que ver con el contenido de las respuestas, ¿sí? La última herramienta que les quiero mostrar es en análisis. Vamos a trabajar con la herramienta con inteligencia artificial, codificación de la IA, ¿sí? Codificación de la IA. Esta herramienta, yo siempre soy muy honesta en Atlas T, con todos los investigadores a nivel internacional, yo siempre les digo, to be honest, ¿no? Entonces, sí, siempre les hablo con toda la honestidad desde la experiencia. Esta herramienta es estrés para la mayor parte de los investigadores. ¿Por qué? Porque la herramienta te arroja muchísimos códigos, 174. Oigan, si a veces no sé qué hacer con 3 categorías de análisis, imagínense con 174 códigos, ¿no? Los organizó en 140 categorías, muchos códigos, muchas categorías, ¿no? Y lo primero que yo puedo hacer, o sea, lo que hacen normalmente es van, revisan uno por uno, pueden ir excluyendo lo que no les sea de interés a ustedes en su investigación, pero yo siempre he recomendado que vayan a este icono que dice Graph, porque aquí van a ver una historia diferente, ¿sí? De estos códigos. Miren, esto es una belleza realmente, porque no son ni los 174 códigos, ni son las 140 categorías. ¿Cuántas categorías logran identificar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 categorías, ¿sí? Si yo voy a un código, este código es el código motivación, quiere decir que
Estos participantes están hablando mucho de la importancia de la motivación, ¿no? En el contexto de la sostenibilidad. La motivación es importante, ¿sí? Cuando hablan de motivación en relación a la inspiración, ¿verdad? A las actitudes individuales, a los hábitos, ¿sí? Y a otros, o en relación con otros códigos. Pero lo que a mí más me interesa es esto que van a ver ahorita. Esto es lo que realmente me interesa, ¿sí? Yo sé, ¿sí? Que en este estudio sobre las barreras de la sostenibilidad, la motivación puede ser una categoría importante o puede ser una dimensión importante en mi investigación. Y además, logro ver que tiene relación con otras categorías y otros códigos. Esto es lo que ustedes están buscando en estos datos. Esto tiene que ver con la relación, ¿sí? Entonces, si les interesan estos datos, hacen clic en solicitar y ya van a ver, ¿verdad? Esta otra ventana descriptiva que tiene 3 columnas. La primera columna te dice cuántos documentos analizaste, cuántos códigos y citas fueron identificadas. Generalmente hay más códigos que citas. Esto es importante mencionarlo porque la misma herramienta te está proporcionando la propuesta de coocurrencia, que es la relación entre los códigos. Propuesta de coocurrencia, la relación entre tus códigos. Es lo que vas a ver aquí en la última columna, que nos está diciendo que en estos datos se habla de una relación entre la motivación y el cambio de comportamiento, la colaboración, la sostenibilidad, el consumo responsable. Entonces, estos son los conceptos que yo tendría que estar considerando en mi análisis final, porque ya sé que hay relación entre esos conceptos. ¿Ok? Y hago clic en hecho para yo poder ver todo esto en el interior de mi proyecto. ¿Ok? Esas son las herramientas para una aproximación inductiva. ¿Alguna pregunta? Sí, doctora. Adelante. Sí, es que no me queda claro, usted mencionó que en la codificación de grupos focales se hace o sea, lo interesante es que haga una distinción entre todos los participantes, que pueden ser 3, 4, pero no me Sí. quedó claro aquí en el programa si eso se logra, o sea, porque ¿cómo voy a saber yo si está participando, quién dijo tal cosa, Juan, Pedro? ¿Eso se logra hacer, la Sí, diferencia? y lo mostré porque tú ingresas a tus entrevistas, esta es una condición que tienes que generar desde el principio, entras a la entrevista y en la entrevista tú vas marcando, por ejemplo, la primera intervención, entrevistador, tú ahí puedes colocar 1, ¿sí? ¿Sabes qué es la pregunta, tu primer pregunta? En entrevistado, donde está respondiendo, puedes colocar 2. ¿Sí? Entonces, de esta manera, perdón, 1 como respuesta a la 1 o P1, P2, ¿no? De P1 para pregunta 1, R1 para respuesta 1. Entonces, tú ya vas a saber que el código que tiene R1 contiene las respuestas de la pregunta 1, que el R2 contiene las respuestas de la pregunta 2. Es decir, genera tu dinámica de organización de estos datos, pero sí es posible distinguir las respuestas de la pregunta 1, de la 2, de la 3. Simplemente Los tienes que ir participantes directo, y los sí, participantes, sí, porque de los participantes. Los participantes también. Grupos focales principalmente para la distinción de los participantes. ¿Sí? sí, Ok, pero sí es posible. sí, y otra ¿Sí? pregunta, si Dime. yo ya no voy a colocar las preguntas que yo estoy haciendo como investigador, entonces esas preguntas las inserto las respuestas, porque a veces uno pregunta y la persona que responde como que ya se va directamente a la respuesta, pero en cierta forma está retomando algo de lo que yo le pregunté. Entonces, ¿eso se hace o nada más coloco las puras respuestas? Las puras respuestas, ¿sí? Yo recomiendo que trabajen con las puras respuestas, por lo que yo les comentaba, si ustedes en el análisis involucran las preguntas y todo el discurso que como y entrevistador o investigador tú generas, en automático el dato no es real.
¿sí? El dato que estás obteniendo no es un dato real, es un dato verídico, vaya, verídico sí, pero real no. ¿Por qué? Porque realmente se está analizando parte de tu discurso, ¿sí? Pero si, por Entonces, ejemplo, sí, yo le es importante. pregunto, ¿qué entiende por envejecimiento? Y él me contesta, pues es un deterioro, etcétera, etcétera. eh, yo tendría que colocar en esa respuesta, entendí por envejecimiento esto y esto. No, no, no. ¿Por qué? Porque en tu organización, por eso ustedes tienen que generar su propia dinámica de organización. Yo les estoy platicando la mía, ¿sí? Cómo yo organizo esos datos. Si quiero saber o obtener todas las respuestas de la pregunta uno, yo generalmente coloco entrevistador PI1. Para mí eso significa que el entrevistador está haciendo la pregunta uno. Y en la respuesta que me está dando el entrevistado, yo coloco R1, ¿sí? Que es respuesta uno, que a mí me significa que es la respuesta de la pregunta uno, ¿sí? Pero esa es mi dinámica de organización. Tú puedes generar la que tú quieras. Lo que estás buscando es distinguir entre la respuesta de la pregunta uno y la respuesta de la 2. Pero esa dinámica, ese ID que le vas a colocar al dato, lo generas tú. A mí se me hace muy fácil colocar simplemente R1, R2, R3, R4, porque yo sé que me estoy refiriendo a la respuesta de la pregunta uno, de la 2, de la 3, de la 4. Pero cada quien genera su dinámica de organización, ¿sí? Esto es importante. Cada quien genera su dinámica de organización del dato. Gracias. ¿Ok? Liz, adelante. Doctora, por ejemplo, yo tengo mis preguntas en azul y mis respuestas en negro. Sí. Sé que, o sea, no sé si la inteligencia artificial le pueda decir, por medio de un prompt que las preguntas son en azul y las respuestas en negro y las puede identificar, o forzosamente No, la no, tengo no, no, no. que Sí, poner sí, por tú tienes un que nombre. generar, sí, tú tienes que generar el ID, sí, para que la herramienta, particularmente la herramienta de grupo focal, te vaya identificando, ¿sí? Las preguntas, las respuestas, definitivamente sí. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ok, hoy la vamos a dejar hasta aquí. Les pido disculpas, pero tengo un webinar de las actividades que me asignaron en el último momento. ¿Cuál va a ser la asignación de hoy? Ustedes recuerdan que tienen una práctica, un ejercicio que se envió el día de ayer. En ese ejercicio habían unas acciones que no iban a poder ejecutar. Unas sí, pero otras no, porque esas se vinculan con el contenido de hoy. Entonces van a avanzar con su proyecto, con su codificación desde una aproximación inductiva. ¿Ok? Quiere decir que van a utilizar conceptos, minería de opinión, frecuencia de palabras, van a utilizar codificación de grupo focal, si tienen entrevistas en esos documentos que incorporaron al proyecto, y van a utilizar codificación de la IA para hacer una identificación de códigos. El día de mañana vamos a trabajar aproximación deductiva, herramientas deductivas con inteligencia artificial y sin inteligencia artificial, y vamos a trabajar el análisis temático, es decir, ya que tenemos todos los códigos, a lo mejor son 100, 200 códigos, ¿qué hacemos con ellos? ¿No? ¿Cómo trabajamos ese análisis temático para poder llegar a la identificación de los códigos finales? ¿Sí? ¿Preguntas? Buenas tardes, permiso. Verola, un saludo. Saludos. Qué pena por aquí Sí. reportándome un poquito tarde por mis No, no ocupaciones te preocupes, también. amiguito. Ahorita Gracias. les mando la lista de asistencia. Eso. ¿Sí? Ok, ahorita se las mando. Sí, ahí va. Si tienen alguna pregunta, aprovechamos mientras estamos por aquí. Sí, o sea, entiendo que lo que vamos a hacer es utilizar todas las herramientas que vimos el día de hoy de la aproximación inductiva ya con nuestros documentos o de entrevistas, ¿no? Con sus documentos, ya todo esto es con sus documentos. ¿Sí? Ajá, pero documentos, artículos, no entrevistas, porque pues esas las tendríamos que hacer ya. Exactamente, por eso yo les decía, codificación de grupo focal no la van a poder aplicar, porque codificación de grupo focal sería con entrevistas. Si algunos de ustedes tienen entrevistas, adelante, ¿sí? Si no, serían con artículos, ¿ok? Ah, bien.
Ahorita les mando aquí el enlace. Doctora, ¿el enlace de asistencia cambia día con día? Sí, sí, sí cambia día Ah, por día, es el que les voy a mandar ahorita es que precisamente. ayer lo hice con el primer día y no lo hice con el de ayer. Sí, no, se está entregando enlaces diariamente, Ah, ¿sí? ok. ¿Y cómo le puedo hacer Ok. con el día de ayer que no lo hice en el correcto? Ya ya se perdió porque no, recuerden lo que yo les dije, esta parte es muy importante, compañeros, no tenemos apoyo y verdaderamente eso implica trabajo, ¿no? Entonces, ahorita lo vamos a dejar así, yo te voy a recomendar que me envíes un mensaje, sí, directo para que podamos ya ver esa situación de la lista de asistencia del día de ayer, ¿ok? Así que Gracias, ahorita doctora. sí, les voy a enviar, aquí les estoy enviando ya, de hecho, el enlace de la lista del día de hoy. ¿Ya lo vieron? Sí, ya lo tenemos. Perfecto, ¿ok? Entonces, nos vemos el día de mañana, horario normal, 2 de la tarde, ¿sí? El día de mañana, ¿ok? Vayan avanzando, vayan avanzando. Ya mañana ya voy a explicarles bien, les voy a mostrar un ejemplo de lo que tienen que entregar, ¿ok? Nos vemos, que tengan bonito día, bonita tarde. Dejo un ratito aquí Gracias. el Hasta enlace, pronto para ¿sí? todos. Muchas Gracias. gracias.